Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. Bueno, en la sesión de hoy, siguiendo con el misterio de Jesús, vamos a hablar sobre los testimonios que el Padre Eterno da sobre Jesús, y para ello nos vamos a basar en 3 textos del Nuevo Testamento donde nos narran esa revelación del Padre que hace sobre el Hijo. Y es importante eso porque es una revelación. Para nadie hasta ese momento era conocido de que Dios era un Padre, que era un Hijo y un Espíritu Santo. Y estos textos son una maravilla porque hacen parte de la revelación que Dios hace al hombre. Los evangelios pues dan testimonio de Jesucristo como Hijo de Dios, y esta es la verdad central de la fe cristiana. Y Dios Padre es la fuente definitiva de esa verdad, porque llama a Cristo Hijo, y en ese testimonio se fundamenta la fe de todos nosotros los cristianos. En este texto de Marcos que dice que cuando Jesús fue bautizado, dice que en aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y en el instante en que salía del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo en forma de paloma que bajaba sobre él. Y vino una voz de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Eso pues nos lo narra el Evangelio. Y esto hace parte del inicio de la vida pública de Jesús, y es muy bonito porque el Padre Eterno ante todo el pueblo da testimonio de él. Una voz desde el cielo, ahí dice, vio los cielos abiertos y una voz de los cielos. Es muy claro el mensaje, Dios está testificando, este es mi Hijo. Qué barbaridad, o sea, Jesucristo, y es un hombre. Es muy clara la revelación. Pues esta manifestación de Dios y el testimonio del Padre, ya lo vimos, tienen lugar al inicio de la vida pública, y con palabras parecidas se hará presente en el momento de la transfiguración, poco antes de la pasión. Pero obviamente hay diferencias entre estas dos manifestaciones, entre la del bautismo y de la transfiguración. Pues en el bautismo era todo el pueblo, y en la transfiguración solo se le revela a 3 discípulos, apóstoles, a Pedro, a Santiago y a Juan, discípulos escogidos por el Señor. Pasados 6 días, leemos el texto, tomó a Pedro, Santiago y Juan y los condujo solos a un monte alto y apartado, y se transfiguró ante ellos. Mostró su divinidad. Impresionante. Porque la humanidad de Jesús cuando estuvo en esta tierra pues era como la de nosotros, pero realmente si se mostrara como es, era como la que vieron Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué así? ¿Por qué solo a ellos 3? Bueno, esos son los misterios de Jesús, que quiere que sepamos de que Él es un hombre como uno de nosotros. Y en esta aparición de la transfiguración va acompañada la compañía de Elías y Moisés hablando con Jesús. Y es tan impresionante esa revelación de Jesucristo, que también se muestra como Dios, que los apóstoles expresan su deseo de quedarse allí. Y dice el texto sagrado, se formó una nube que los cubrió, y desde la nube se oyó una voz: este es mi Hijo amado, escuchadle. Otra vez el testimonio del Padre, y desde una nube. La nube es una figura del Antiguo Testamento que indica la presencia de Dios. Cuando la nube cubría el monte Horeb, donde se reveló Dios a Moisés, era una nube, la presencia de Dios. Y aquí es evidente, hay una presencia de Dios, y que está diciendo: ese Jesús es mi Hijo. Y es hombre, repetimos. Y esa es la segunda vez que nos muestra esta revelación el Padre. La voz del Padre constituye una confirmación de lo alto,
de lo que ya estaba madurando en la conciencia de los discípulos. Es muy bonito eso, ¿sí? Porque ya los discípulos empiezan a darse cuenta que Jesús no es pues un caudillo político, un Mesías, sino que es Dios. Jesús quería que sobre la base de sus signos y palabras, la fe en su misión y en su filiación divina naciesen en la conciencia de sus oyentes. Y también esto es muy bonito porque el Padre dice, este es mi Hijo, o sea que es Dios, pero es que además Jesús hace unas obras que solo las hace Dios, o sea que se verifica. El mismo Señor en los últimos capítulos del Evangelio de Juan va diciendo, pues si no me creen a mí, crean en el testimonio de mis obras, y si no me creen a mí, crean en el testimonio del Padre. Es muy claro que tenemos que tener claridad de quién es Jesús. Y Jesús es uno en su ser con el Padre, Él es luz de luz, que se percibe también aquí por los sentidos. Jesús se puede ver, el Padre solo se puede descubrir su presencia es por la nube, pero Jesús es el Hijo de Dios y lo podíamos ver, o hace 2000 años se podía ver. Desde este ángulo tiene especial significado lo ocurrido en Cesarea de Filipo, que también es algo muy bonito, y hablamos de otra de las revelaciones. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que sois yo? Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A Pedro ya tiene conciencia, él es el Hijo de Dios vivo, hecho carne. Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí hay entonces dos datos fuertes, ya acabamos de hablar de uno, de que Pedro confiesa de que Jesús es el Hijo de Dios, o sea que es Dios. Y segundo, que eso no se lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Padre, que está en los cielos. Y eso nos da mucha información, porque solo el Padre conoce al Hijo y solo el Padre puede conceder al hombre este conocimiento y esta certeza. O sea que si nosotros descubrimos que Jesús es el Hijo de Dios es porque el Padre nos ha dado una gracia especial, que está hecha para todos los hombres, pero algunos podrán decir que no. Eso no es pues algo que sea para un grupito, no. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Lo que pasa es que Dios la propone, pero el hombre en su libertad podría rechazarla. Triste realidad. La verdad sobre la filiación divina de Jesús que se manifiesta al apóstol Pedro ha madurado poco a poco en su interior, Pedro. Pero la seguridad que le da la fe procede del Padre. ¿Sí? Pedro con las obras de Jesús, con su doctrina, con su ejemplo, con sus milagros, claro, se da dando cuenta, pero eso es progresivo, pero realmente el Padre Eterno es el que le da una gracia para que crea que Jesús es el Hijo de Dios, y esa misma experiencia la tenemos que vivir nosotros. Por eso hay que clamar al Padre Eterno para que nos conceda eso. En este momento en Cesarea de Filipo, todos los significados de la expresión Hijo de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento quedan totalmente esclarecidos. El pueblo de Israel se llamaba el pueblo Hijo de Dios, pero era un pueblo, pero aquí ya es una persona, es impresionante, un hombre. Y Jesucristo pues es el Hijo de Dios vivo, o sea, es Dios, que también es Padre y que también es Espíritu Santo, es Dios de Dios. La voz que escuchan los tres apóstoles en el monte Tabor confirma la convicción expresada por Pedro. Es el Hijo de Dios vivo. Corrobora desde el exterior lo que el Padre ya había revelado en el corazón a Simón Pedro. Con esta revelación que los tres escuchan, parece que el Padre quiere preparar a quienes ya han creído para los acontecimientos de la Pascua cercana, claro, que viene la cruz, ¿ya? Cuando Jesús fuera condenado y crucificado, viene la cruz. Y es muy diciente, claro, Jesús tiene que darle fuerzas y esperanza porque esa cruz va a ser devastadora. Al bajar del monte, Jesús les ordenó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. La manifestación de Dios en la transfiguración se encuentra pues estrechamente relacionada con la pasión. Pero viene ya el tercer texto que quería mostrar, donde el Padre
revela al Hijo. Y poco después de la entrada en Jerusalén a lomos de un burrito, tiene lugar pues la última manifestación de Dios Padre que refiere el Evangelio de Juan. Jesús está rodeado de gente que le admira y acude al templo para escucharle. Les habla del grano de trigo que debe morir para dar fruto y luego en voz alta dice: mi alma está turbada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esta hora he venido, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo glorifiqué y de nuevo lo glorificaré. La gente que estaba allí y la oyó decía: ha sido un trueno, y otros: un ángel ha hablado. De nuevo, pues el Padre da testimonio de su Hijo ante numerosas personas, y ya próxima a la pasión. Esta vez en respuesta a una petición del mismo Hijo de Jesús, que está abrumado por la proximidad de su sufrimiento y su muerte. Dios Padre siempre presente junto a su Hijo amado, ha hablado para manifestar el origen divino de Jesús, para confirmar que son con el Espíritu un solo Dios. Y esta sesión tiene esta particularidad y esta belleza, es que aquí podemos ser más conscientes que Dios es un Dios trino, porque cuando el Padre daba testimonio también aparecía el Espíritu Santo en forma de paloma, o lo manifiestan expresamente, y ahí descubrimos que Dios nos está diciendo: mira, es que yo soy tres, somos tres personas, tenemos una misma naturaleza, la divina, pero cada uno tiene su yo. Y eso es bellísimo, y nosotros teníamos al Hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, desde hace 2000 años, y es Dios, y es hombre, y eso nos tiene mucho que decir, y por eso es un misterio. Y Él vino a morir por nosotros, Él vino para darnos vida eterna, para poder estar en esa comunión trinitaria de amor entre el Hijo con el Padre en el Espíritu Santo. El Hijo engendra eternamente al Padre, le da todo. El Padre le da todo al Hijo, todo se lo da, su ser, todo absolutamente. Y el Hijo le devuelve todo en acciones de gracias y en adoración, por eso cumple su voluntad. Mi alimento es hacer la voluntad. Y todo eso por el gran amor que hay entre ellos dos, que es tan grande que se vuelve otra persona. Ese es el misterio de Jesús. Entonces, aquí la gran figura de esta sesión ha sido el Padre Eterno, que por Él podemos tener fe en Jesús. Él nos lo ha revelado, Él ha dado testimonio del Hijo. Él da testimonio a cada alma, a cada uno de nosotros, de que Jesús es el Hijo, y nos da esa gracia. ¿Cómo la estamos aprovechando? Bueno, te animo pues a que sigas creciendo en este amor a Jesús, en irlo descubriendo quién es, qué espera de ti. Es tu Creador, es tu Redentor, es tu Santificador, por ser Dios. Y tenemos que conocerlo. Esa es la única esperanza realmente en nuestra vida, porque Él es el único que nos puede garantizar una vida sin fin, una vida eterna. Y por eso es tan importante estar unidos a Él, conocerlo y amarlo. Bueno, te animo a que le des me gusta a este video, a que te suscribas al canal, que compartas en familia, que lleves a la oración. Te animo a que lleves estos textos a la oración, y sobre todo darte cuenta que si nos unimos a Cristo, el Padre también va a dar testimonio de nosotros, también va a decir: este es mi Hijo. Qué tan bonito que el Padre Eterno pueda decir de que este es mi Hijo, dado que estamos tan unidos a Cristo. Y ese es el desafío que te dejo hoy, que te unas mucho a Cristo para que el Padre Eterno dé testimonio de ti, de que eres su Hijo. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.